¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y estamos de vuelta en Pasaporte y Rumbo, el espacio donde te ayudamos a planificar esos viajes épicos. Bienvenido a tu canal favorito de guías y consejos para explorar el mundo. Estamos de vuelta en un nuevo episodio con un nuevo viaje, un nuevo destino y una nueva aventura. Hoy los llevamos a una ciudad vibrante, llena de historia, templos majestuosos, comida increíble y una vida nocturna sin igual. Los llevaremos a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. En este video te contaremos todo lo que necesitas saber para planear tu viaje perfecto a la Gran Manzana. Desde los mejores lugares para visitar, cómo moverte por la ciudad, qué comer y los errores que no debes cometer. Y al final del video revelaremos el dato más importante, todo lo que necesitas para viajar a Nueva York. Así que quédate con nosotros porque esta guía será tu mejor aliada. Comencemos. La ciudad que nunca duerme te espera con su energía vibrante, rascacielos icónicos y una oferta cultural inigualable. Es un destino que late con energía propia. Desde la Estatua de la Libertad hasta los espectáculos de Broadway, Nueva York tiene algo para todos. Esta metrópolis es conocida como el epicentro cultural, financiero y turístico de Estados Unidos. Un lugar lleno de vida, historias y experiencias inolvidables. La Gran Manzana nunca deja de sorprender. Un destino lleno de vida, con una mezcla de culturas, historia y modernidad. Nueva York es el epicentro de la cultura, la moda y la gastronomía y el entretenimiento. Nueva York es también hogar de una impresionante oferta gastronómica, eventos de talla mundial, museos increíbles y experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar del planeta. Y ahora empecemos por la parte clave antes de que pongas un pie en tu próxima aventura. Aquí reunimos todos esos datos fundamentales que marcarán la diferencia entre un viaje organizado y uno lleno de sorpresas. Ponte ahí bien cómodo donde estás, agarra tu libreta o abre tu app de notas porque vamos a contarte punto por punto todo lo que debes saber. Claro, antes de lanzar las maletas al taxi. Y ahora hablemos de cómo manejar tu dinero en la Gran Manzana. Lo primero que necesitas saber es que la moneda local es el dólar estadounidense. Así que olvídate de conversiones locas cuando saques el dinero. Las tarjetas Visa, Mastercard y American Express son prácticamente omnipresentes. Desde el café de la esquina hasta el museo más cool, todas las aceptan sin problema. Aún así, siempre lleva algo de efectivo, en billetes pequeños de 1, 5, 10 y 20 dólares. ¿Por qué? Porque las propinas son sagradas para taxistas, maleteros y camareros. Y hay food trucks o puestos callejeros que solo trabajan con efectivo. ¿Pero necesitas más dinero? Pues no te preocupes. Los cajeros automáticos nunca duermen en New York. Eso sí, revisa con tu banco las comisiones por retiros internacionales y recuerda avisarle las fechas de tu viaje para que no te bloqueen la tarjeta por seguridad, obviamente antes de viajar. Tribu consejo: Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay funcionan genial. Estas opciones son ideales para pagos rápidos, así que ya sabes, mezcla tarjeta, móvil y un poquito de efectivo y disfruta sin contratiempos. El idioma oficial es el inglés, aunque esta ciudad es un crisol de culturas donde puedes encontrar comunidades completas hablando español, mandarín, italiano y muchos idiomas más. Pero no olvides aprender palabras y frases claves para tu visita a Nueva York, como hello o hi, es el saludo básico en inglés y siempre es útil para comenzar cualquier tipo de conversación. Excuse me te servirá bastante, es una forma educada de llamar la atención de alguien si necesitas ayuda. How much is this? ¿Qué significa cuánto cuesta esto? Es ideal para preguntar precios. Where is, lo que significa dónde está, te será muy útil para pedir direcciones o preguntar por algún lugar. I'm lost, traduce estoy perdido. Y si te preguntas cómo llegar, no te preocupes, New York cuenta con excelentes conexiones aéreas desde todo el mundo. Si viajas desde Latinoamérica, el precio de un vuelo redondo puede variar entre los 400 y 800 dólares dependiendo de la temporada y la aerolínea. Desde Latinoamérica los precios varían más. Desde Bogotá o Ciudad de México el vuelo ronda los 6 a 5 horas, mientras que desde Buenos Aires o Santiago puede tomar entre 10 a 11 horas. Si vienes desde Europa, el costo de un vuelo redondo oscila entre los 350 a los 700 dólares, con conexiones frecuentes desde ciudades como Madrid, Londres o París. Desde Europa, el vuelo directo toma entre 7 a 9 horas, dependiendo de la ciudad de la salida, así que prepara tu playlist, un buen libro y a cruzar el Atlántico rumbo a Nueva York. Nueva York cuenta con 3 aeropuertos principales. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy es ideal si viajas desde el extranjero. El Aeropuerto de La Guardia está más enfocado en vuelos nacionales. El Aeropuerto Internacional de Newark está ubicado en New Jersey, pero con fácil acceso a la ciudad. Y si te preguntas, ¿cuál es la mejor época para viajar?
En primavera, de abril a junio, y en otoño, de septiembre a noviembre. Encontrarás un clima agradable y menos turistas. Durante estas estaciones, los parques como Central Park se ven espectaculares, llenos de colores vibrantes en otoño y flores en primavera. En verano, de junio a agosto, es ideal para eventos y actividades al aire libre, como conciertos en el Central Park, el famoso 4 de julio con sus espectaculares fuegos artificiales y días de playa en Coney Island. Sin embargo, prepárate para el calor intenso y las multitudes. El invierno, especialmente en diciembre, transforma Nueva York en un escenario de película navideña. Podrás disfrutar del árbol de Navidad en el Rockefeller Center, las vitrinas decoradas de la Quinta Avenida y la pista de hielo del Bryant Park. Aunque el frío puede ser extremo, la magia de la ciudad en esta época es inigualable. Ahora, ¿cómo puedes llegar del aeropuerto al centro de Nueva York? Si tu llegada es al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, la opción más económica es tomar el AirTrain y luego el metro por solo $11. Si prefieres más comodidad, un taxi costará entre $70 a $80. Si aterrizas en el aeropuerto de La Guardia, puedes tomar un autobús por $3. O si prefieres un taxi, el costo estará entre $40 a $50. Pero si llegas al aeropuerto de Newark, puedes tomar el AirTrain y luego el NJ Transit por $15. Si eliges un taxi, el costo será entre $70 a $90. Moverse por Nueva York en tu día a día es una experiencia única. La ciudad ofrece un sistema de transporte eficiente y una variedad de opciones que se ajustan a todos los presupuestos. Aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para moverte como un local. El metro es el rey del transporte en Nueva York. Una tarifa de $3 por viaje es el medio más popular para viajar. Si planeas usarlo mucho, considera comprar el pase ilimitado semanal por $34, lo cual te permitirá viajar sin preocupaciones. Los autobuses forman parte de la misma red que el metro y cuestan con la misma tarifa de $3. Son una excelente opción si tu destino está fuera del alcance del metro. Si prefieres la comodidad de un taxi o servicio de rideshare como Uber o Lyft, ten en cuenta que son opciones mucho más costosas. Los taxis tienen una tarifa base de $3 y cobran $0.50 por cada kilómetro adicional. Y si te gusta moverte al aire libre, el alquiler de bicicletas es lo que funcionará para ti. City Bike es ideal para quienes quieren explorar la ciudad de una forma activa. Las tarifas empiezan en $5 por trayecto y encontrarás estaciones por toda la ciudad. Tribu consejo: planificar tu transporte con antelación te ayudará a evitar contratiempos y aprovechar mejor tu tiempo en la ciudad. El hospedaje en Nueva York ofrece una gran variedad de opciones, adaptadas a diferentes presupuestos y preferencias. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que encuentres el lugar perfecto según tus necesidades. Los hoteles en Manhattan te ofrecerán precios desde $150 por noche. Si deseas estar cerca de las principales atracciones turísticas como Times Square, Central Park y Broadway, Manhattan es el lugar perfecto para ti. Ideal para quienes prefieren la comodidad de estar en el corazón de la ciudad. Un Airbnb en Brooklyn o Queens lo encontrarás desde $60 por noche. Si buscas una opción más económica y con un toque local, considera Airbnb en estos barrios. Aquí encontrarás alojamientos únicos que te permiten vivir una experiencia más auténtica fuera del bullicio de Manhattan. Pero también encontrarás hostales económicos desde $40 por noche, perfectos para viajeros con presupuestos ajustados. Los hostales ofrecen una opción asequible sin renunciar a la posibilidad de conocer a otros viajeros y disfrutar de un ambiente amigable. Tribu consejo: si para ti la ubicación es clave y tu prioridad es estar cerca de la acción, Manhattan es tu mejor opción. Si prefieres un ambiente más tranquilo y relajado, Brooklyn o Queens te ofrecerán una experiencia única, más alejada del ajetreo turístico, pero igualmente fascinante. Para mantenerte conectado en Nueva York, puedes optar por una SIM local. Los principales operadores como T-Mobile y AT&T ofrecen tarjetas SIM prepago desde $30. Son ideales si planeas usar datos móviles y hacer llamadas locales. Si prefieres evitar el cambio físico de SIM o cargos adicionales de roaming, considera la opción de una eSIM, que te permite activar un plan de datos internacionales sin necesidad de cambiar tu tarjeta SIM física. Hola Fly ofrece planes ilimitados desde $19 por 5 días, ideales si necesitas estar siempre conectado. Se activa escaneando fácilmente un código QR y es compatible con la mayoría de los dispositivos recientes. Jessie tiene opciones más flexibles como 1 giga por $6 durante 7 días. Usa las redes de operadores locales como T-Mobile y AT&T, asegurando buena cobertura. Lo que debes tener en cuenta sobre el adaptador de corriente es que en Nueva York el voltaje es de 120 voltios y las clavijas son del tipo A y el tipo B. Si vienes de Europa o América Latina, asegúrate de llevar un adaptador adecuado para poder cargar tus dispositivos sin problemas.
Nueva York te está esperando y hay tanto que ver y hacer. Si estás planeando tu viaje, hay algunos lugares que definitivamente no puedes perderte. Y ahora cierra los ojos un segundo e imagina esto. Estás de pie en medio de un mar de neones vibrantes con pantallas gigantes que te envuelven por todos lados y un zumbido eléctrico que te recorre el cuerpecito. Eso es el Times Square. Aquí no solo ves la ciudad que nunca duerme, la sientes pulsar en cada destello y en cada paso. Cada vuelta de esquina es una nueva explosión de color y sonido. Y créenos que es el mejor lugar para dejarte contagiar por la energía infinita de Nueva York. Lo mejor de todo es que pasear por el Times Square es completamente gratis. Si quieres profundizar, puedes tomar un tour guiado en grupo. Esta ronda los $30 a $45 por persona y un paseo en Segway suele costar unos $60. Pero si solo quieres captar la vibra, con tu billete de metro llegas sin problema. El Times Square está en pleno Midtown, a unos 4 kilómetros del centro histórico. Esto se traduce en unos 15 a 20 minutos en metro. Cada segundo en ese cruce vale totalmente la pena. Y ahora imagina que después de ese torbellino de luces y edificios buscas un oasis. Y ahí está, Central Park, este gigantesco pulmón verde que se extiende desde la calle 59 hasta la 110. Es un refugio perfecto para recargar energías. La entrada es completamente gratis y el parque abre todos los días de 6 de la mañana a 1 de la mañana, así que puedes llegar a la hora que más te guste. Si tú quieres explorarlo sobre 2 ruedas, encontrarás bicis por unos 15 a $20 la hora o $40 el día completo. ¿Prefieres un plan más relajado? Elige tu manta, llena la cesta de snacks y dirígete a Chip Meadow o The Great Low para un picnic al sol. No olvides llevar botella de agua reutilizable, ya que hay fuentes en varios puntos y algo de protección solar en días de verano. Y si te apetece un extra, reserva 1 hora de paseo en bote en Loaf Boat House por $20 la primera hora, después $10 cada 30 minutos y contempla el skyline neoyorquino desde debajo del puente Bow. ¿Te gustaría tener una vista panorámica de la ciudad? Subir al Empire State Building es una de las experiencias más icónicas de New York. A ver, cierra los ojos de nuevo. E imagina ascender en un ascensor que te lleva directo al piso 86, donde te recibirá un mirador 360 grados con vistas infinitas a los rascacielos, ríos y puentes. La entrada generalmente arranca en unos $44. Pero si quieres tocar el cielo de verdad, reserva el combo 86 más 102. Lo encontrarás desde $79, que te lleva hasta el piso 102 y su plataforma cristalada. Para evitar filas, echa un ojo al Express Pass. Lo encuentras desde unos $85 más o menos y es mejor que planees tu visita al atardecer. Verás cómo el día se convierte en un manto de luces a tus pies. El observatorio abre de 9 de la mañana hasta la medianoche. Tribu consejo: el último ascenso es a las 11:15 p.m. Así que tienes margen para elegir tu momento épico, pero ten presente que la vista de noche es simplemente espectacular. No puedes visitar Nueva York sin ver la Estatua de la Libertad. Cierra los ojos por un segundo e imagina lo siguiente. Caminas hasta Battery Park. La brisa del Hudson te roza la cara y subes al ferry. Podrás navegar hasta Liberty Island en 15 a 20 minutos, con una parada en Ellis Island incluida en el recorrido. Los ferries zarpan cada 30 minutos aproximadamente entre las 9:30 de la mañana a las 3:30 p.m. Así que tienes suficiente flexibilidad para armar tu plan sin prisas. El costo de estos tickets es de unos $25 para adultos. Y si quieres algo extra, el acceso al pedestal o a la corona se reserva por adelantado con un extra de $0.30, aunque los cupos son limitados. Y recuerda llevar una identificación para pasar por el control de seguridad. Y ahora ponte en modo explorador urbano. Encontrarás otro lugar que no puede faltar en tu lista y es el Brooklyn Bridge o el puente de Brooklyn. Sales de Manhattan y paso a paso te adentras en un pasillo de acero y madera suspendidos sobre el East River. Cada tramo del puente de Brooklyn ofrece una postal distinta. El perfil de los rascacielos, los barcos deslizándose bajo tus pies y al fondo la silueta del distrito de Brooklyn. Puedes cruzarlo las 24 horas del día y cualquier día del año. Tribu consejo: el mejor momento para visitarlo es al amanecer o al atardecer. El cielo se tiñe de rosa y dorado y el cruce es mucho más tranquilo. ¿Te ves a ti mismo en una butaca roja? Con esa expectación en el aire justo antes de que se suba el telón. Eso es Broadway, el epicentro mundial del teatro. Puedes disfrutar de producciones de talla mundial, una experiencia única en la vida. La mayoría de los shows tienen funciones de martes a domingo, con matinés los miércoles, sábados y domingos, usualmente a las 2 de la tarde, y funciones nocturnas alrededor de las 7 de la noche y las 8 de la noche, y sus entradas las encontrarás desde $50. Tribu consejo: si buscas descuento
de último minuto, visita un puesto tickets en Times Square o en South Street Seaport, donde consigues hasta 50% de descuento para funciones el mismo día. Y si el arte recorre por tus venas, prepárate para un recorrido que va desde antigüedades milenarias hasta lo último en ciencia y cultura. El Museo Metropolitano de Arte, conocido como el Met, es imprescindible. Es un palacio de 2 millones de pies cuadrados con obras desde el Egipto antiguo hasta pinturas de Monet. La entrada general arranca en unos $30 para adultos. El Met es como un viaje cultural en un solo lugar. Abre los domingos a martes y los jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes y sábados hasta las 9 de la noche. Se encuentra cerrado los miércoles. ¿Te gusta lo contemporáneo? En el Museo de Arte Moderno te espera Van Gogh, Warhol y decenas de exposiciones temporales. La admisión es de unos $30 por adulto. Abre todos los días de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y los viernes hasta las 8:30 de la noche. Tribu Consejo. Todos los viernes de 5:30 a 8:30 de la noche la entrada es gratis para residentes de Nueva York. Adéntrate en el Museo Americano de Historia Natural, descubre la historia natural y la biodiversidad del planeta entero. Desde fósiles de dinosaurios hasta el Rose Center, este templo de la ciencia te hace viajar 13.000 millones de años en segundos. La entrada general cuesta $30 para adultos. Lo encontrarás en Central Park West y abre todos los días de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Si lo tuyo son las compras de lujo, entonces no te puedes perder Fifth Avenue. Las vitrinas son impresionantes y te sentirás como si estuvieras en un desfile de moda. Solo camina por la Quinta Avenida entre las calles 49 y 60. Vitrinas de Saks, Tiffany's, Louis Vuitton y déjate inspirar por escaparates de ensueño. Experiencias únicas. Si amas explorar el mundo, estás planeando tu primera gran aventura o simplemente disfrutas descubrir nuevos destinos, este canal es perfecto para ti. Suscríbete ahora, es totalmente gratis y nos ayudas a seguir creando contenido para viajeros como tú. ¿Tienes un lugar en mente del que te gustaría saber más? ¿Necesitas tips para tu próximo viaje o quieres compartir tus experiencias? Déjanos un comentario, escríbenos al correo que encontrarás en la descripción o conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Vamos a sumergirnos en esas vivencias que van más allá de las guías turísticas. Cierra los ojos e imagina descubrir rincones secretos, sabores inesperados y momentos que te harán decir solo en Nueva York. Porque ahora empieza lo que hace de esta ciudad un lienzo infinito de sorpresas. Arrancamos con experiencias que recordarás para siempre. Pasear por el High Line, este parque urbano elevado te ofrece vistas increíbles de la ciudad. Es un paseo que combina naturaleza y arte en pleno corazón de Manhattan. Si te gustan las vistas panorámicas, no te puedes perder el One World Observatory. Por unos $44 tendrás una vista 360 grados de Nueva York. Te vas a sentir como en la cima del mundo. Si puedes asistir a un partido de los Yankees o Knicks, si eres fanático de los deportes, un partido de los Yankees o de los Knicks es una experiencia imperdible. La emoción en el estadio es indescriptible. Si estás buscando disfrutar de vistas espectaculares de Nueva York desde el Rockefeller Center, el Top of the Rock Observation Deck es una opción excelente. El costo de la entrada lo encontrarás desde unos $34 por persona. ¿Estás listo para una experiencia inolvidable en Nueva York? Uno de los mejores modos de ver la ciudad es desde el lago y el crucero nocturno por el río Hudson. Es una opción increíble para disfrutar de la magia de Nueva York iluminada. Los precios varían, pero generalmente un crucero básico tiene un costo de $30 a $40 por persona, dependiendo de la temporada. Un crucero nocturno por el Hudson es una experiencia relajante y memorable, ideal para aquellos que quieren ver Nueva York desde una perspectiva diferente y romántica. No te olvides de explorar los barrios más auténticos. Hablemos de esos barrios con alma propia que hacen de Nueva York un mosaico infinito de historias. Cada uno tiene su propia personalidad y te ofrece una visión única de la ciudad. ¿Estás listos para explorarlos? Si te gustan las compras y el arte, Soho es tu lugar. Con sus calles llenas de galerías de arte y tiendas de diseño, es el paraíso para los amantes de las tendencias. Y no te olvides de los boutiques con estilo. Ahora, si buscas un poco de historia, música y soul food, no puedes perderte Harlem. Es la cuna de la cultura afroamericana, donde el gospel de las iglesias contrasta con la elegancia de la calle 125. Aquí puedes disfrutar de una auténtica noche de jazz en el club local. Y, por supuesto, saborear un plato tradicional del soul food. Es la mezcla perfecta de cultura y sabor. ¿Buscas un ambiente más relajado? Brooklyn es el lugar perfecto para explorar cafeterías, parques y el famoso barrio de Williamsburg, lleno de arte, tiendas vintage y una vibra hipster
increíble. Es un barrio que nunca deja de sorprender. No dejes de explorar la vibrante vida nocturna de Williamsburg. Este barrio tiene bares, música en vivo y una vibra única que te hará querer quedarte toda la noche. Las entradas a algunos de estos bares y clubs pueden variar entre unos 10 a 20 dólares dependiendo del lugar y la noche. Tribu consejo: no olvides subir al East River State Park para tener la mejor selfie al atardecer. Visita el Astoria en Queens. Tendrás un festín de cocinas del mundo: griega, armenia, egipcia y el Motion and the Moving Image para los cinéfilos. Y no puedes olvidarte del Bronx, es el hogar del Yankee Stadium y del Bronx Zoo. Sube a City Island para sentirte en un pueblo de pescadores a minutos de la gran urbe. Tomar un ferry gratuito a Governors Island en verano. Si buscas una escapatoria de la ciudad sin gastar mucho, este ferry es totalmente gratuito. Sube gratis y obtén una vista inigualable de la Estatua de la Libertad y del skyline de Manhattan. En Governors Island puedes disfrutar de naturaleza, arte y vistas espectaculares de Manhattan. Y todo por $0. Asistir a un show de comedia en el icónico Comedy Cellar. Este es uno de los lugares más emblemáticos para reírte a carcajadas en Nueva York. Las entradas cuestan entre $20 a $40 dependiendo del espectáculo y la hora. Ahora hablemos de lo que realmente importa cuando viajas a Nueva York: su comida. La gastronomía neoyorquina es uno de los más emblemáticos del mundo y si no pruebas estos platos, bebidas y postres, te estarías perdiendo de mucho. Empecemos por probar una pizza estilo neoyorquino. Imagina una rebanada grande, crujiente y con una mezcla perfecta de queso derretido. Y todo por solo $3 a $5 por rebanada. Es un must. Bagels con salmón y queso crema. Este desayuno clásico de la ciudad es una combinación deliciosa. Por $7 a $12 te llevas una de las mejores experiencias gastronómicas de Nueva York. Descubre los sabores de un pastrami en Katz Delicatessen. ¿Eres fanático de los sándwiches? En Katz, uno de los lugares más legendarios de la ciudad, el pastrami es una delicia. Prepárate para gastar entre $20 a $25 por un sándwich que no te olvidarás. No hay nada más neoyorquino que comer un hot dog con pretzel mientras exploras la ciudad. Es parte de la experiencia y lo mejor es que es súper asequible. Los precios varían dependiendo del carrito, pero generalmente lo encontrarás de $2 a $4. Y ahora vamos a hablar de las increíbles influencias internacionales que hacen que la gastronomía de Nueva York sea tan única y diversa. En cada rincón de la ciudad puedes probar platos de todo el mundo. Si eres amante de la comida china, en Chinatown es el lugar perfecto para ti. Aquí puedes disfrutar de dumplings recién hechos, un delicioso pato a la pequinesa o un clásico arroz frito que te hará querer pedir más. No olvides explorar las pequeñas calles para descubrir joyas escondidas. El sabor italiano está presente en cada rincón de Little Italy. Aquí puedes saborear pasta fresca o una auténtica pizza napolitana que te transportará directamente a Roma y unos deliciosos cannolis que son el postre perfecto para cerrar la comida. Y claro, en una ciudad tan diversa como Nueva York no faltan los sabores mexicanos. Tacos, burritos y quesadillas son muy populares y puedes encontrarlos en casi cualquier bar. Es imposible resistirse. Deleítate con los cócteles de bares de azotea. Si quieres disfrutar de vistas increíbles de la ciudad con un buen cóctel, dirígete a uno de los famosos bares de azotea. Los cócteles oscilan entre los $15 a $20. Prueba un cheesecake neoyorquino. Este postre es el rey de los dulces de la ciudad, con un precio de $6 a $9 por porción. Cada bocado te hará sentir como si estuvieras en el paraíso de los postres. Debes degustar un cronuts. El cronut es una mezcla entre un croissant y un donut. Es una delicia única que no puedes dejar de probar y los encontrarás desde unos $5. Ahora, para que tu experiencia en Nueva York sea aún más increíble, evita estos errores comunes. No comprar la Metrocar ilimitada es un error si vas a usar mucho el transporte. Si vas a moverte mucho en metro, lo mejor es que la compres. Compra la Metrocar ilimitada por $33 para 7 días, ya que de otra forma cada viaje te costará alrededor de unos $3. Y antes de que te marches de la mesa, hay algo que no puedes ignorar. En Nueva York las propinas son casi sagradas. Aquí lo correcto es dejar entre el 15 al 20% del total de la cuenta, ya sea en efectivo o marcado en la tarjeta. ¿Por qué es tan importante? Porque gran parte de los sueldos en la hostelería de esta ciudad y de este país dependen de ese extra. No pienses que todo está cerca. No cometas el error de pensar que puedes ir caminando de un lugar a otro sin planificar.
Las distancias en Nueva York pueden ser tan largas, así que mejor planificar las rutas con anticipación. Olvídate de las filas interminables. En vez de comprar tus entradas en la puerta, hazlo con antelación online. Ahorras tiempo, evitas agobios y ganas minutos extra para disfrutar de la ciudad. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Y ahora bajemos un poco el ritmo y hablemos de la cultura y etiqueta en la Gran Manzana. Piensa esto como tu guía para moverte como un local, sin perder esa chispa de turista curioso. Cuando uses el metro o vayas a centros comerciales, párate siempre a la derecha de la escalera mecánica y deja el lado izquierdo libre para quien quiera pasar rápido. Es una costumbre sutil, pero evita choques y demuestra que respetas el flujo de la ciudad. Siempre cruza en verde y por las esquinas. Aunque parezca que todos van medio corriendo en Nueva York, se respeta el semáforo. El llamado jaywalking es cruzar fuera de paso peatonal o en rojo. Es ilegal y puedes acarrear en multas. Así que paciencia en la esquina y sigue las señales. Tu seguridad y la de los demás lo agradecerán. No bloquees las aceras ni te detengas en grupo. Las veredas en Manhattan son estrechas y siempre hay prisa. Evita pararte en medio con el teléfono o mapas. Busca un rincón o entra a una cafetería para chequear tu ruta. Así permitirás que el flujo de la gente siga sin tropiezos. Saluda con un pequeño hi o good morning. Los neoyorquinos no son tan esquivos como se piensa. Un simple hi al pasar por un ascensor o un thank you al bajarte del taxi abre sonrisas y mejora tu experiencia. Respeta las normas de los parques y espacios públicos. En Central Park o en el High Line, sigue todas las señales. No dejes basura, usa las papeleras y si vas con tu mascota, recoge sus desechos. Sé flexible con tu itinerario. En Nueva York todo va a 1000 por hora, pero a veces el mejor plan es no tener uno. Deja huecos en tu agenda, quizás encuentres un mercado callejero, un mural hidden o un café con música en vivo que no habías descubierto. Permítete cambiar de ruta, las sorpresas son parte de la magia. Respeta el espacio y el silencio, sobre todo en el metro. El subway es el alma de la ciudad, pero también es un santuario de urgencia matutina. Evita hablar en voz alta o en teléfono, cede el asiento a quien lo necesite y mantén tu mochila adelante cuando esté lleno. Con esta información no solo verás Nueva York, la sentirás. ¿Listo para empaparte de su ritmo y sus códigos y sus rincones más auténticos? Y ahora viene la parte más divertida. Agarra tu lupa de detective urbano y prepárate para separar los hechos de las leyendas. ¿New York es peligrosísima? Mito. Nada más alejado de la realidad. Nueva York es una de las ciudades más seguras, especialmente en áreas turísticas como Times Square, Central Park y el Distrito Financiero. Como cualquier gran ciudad, siempre es bueno estar alerta, pero no te preocupes, la ciudad está bastante bien vigilada. ¿Nueva York nunca duerme? ¿Verdad? Aunque se dice que Nueva York nunca duerme, hay momentos tranquilos. Manhattan es muy activa durante el día, pero en barrios como Brooklyn o Queens, especialmente en la noche, puedes encontrar espacios tranquilos donde puedes relajarte y aunque el metro funciona las 24 horas, algunas líneas tienen menos frecuencia por la noche. ¿Todo en Nueva York es carísimo? Mito. Nueva York tiene opciones para todos los presupuestos. Si bien hay actividades de lujo, también puedes encontrar una gran cantidad de actividades gratuitas como el paseo por el High Line, el ferry a State Island o simplemente disfrutar de un día explorando barrios como Chinatown o Brooklyn. Además, puedes comer delicioso sin gastar una fortuna en los puestos de comida callejera o en los mercados locales. ¿Siempre está lleno de turistas? Mito. Si bien Manhattan puede estar lleno de turistas en ciertas zonas, hay barrios tranquilos como Greenwich Village o Upper West Side donde puedes disfrutar de un ambiente más relajado. También hay momentos del día como temprano en la mañana o tarde en la noche cuando puedes disfrutar de la ciudad con menos gente. ¿El tráfico en Nueva York es imposible? ¿Verdad? El tráfico puede ser pesado, especialmente en las horas punto pico, pero con el uso del metro y las opciones de rideshare como Uber y Lyft, es posible moverse sin muchos problemas. Además, si te mueves fuera de las horas pico, puedes evitar las multitudes. ¿El metro de Nueva York es peligroso? Mito. El metro de Nueva York es muy seguro en su mayoría. Claro, como en cualquier sistema de transporte público, en una ciudad grande hay que estar alerta, pero es un medio de transporte eficiente y confiable que millones de personas usan cada día sin problema. ¿Te congelarás de frío en invierno? ¿Verdad? En Nueva York los inviernos son de verdad fríos. El promedio de temperatura entre diciembre y febrero ronda los 5 grados centígrados y no es raro que las mínimas nocturnas caigan cerca de bajo el punto de congelación, especialmente cuando sopla el viento desde el río que aumenta la sensación térmica. Como siempre, cumplimos nuestra promesa. Hoy te compartimos lo que necesitas para que tu viaje a Nueva York sea todo un éxito.
Desde consejos clave hasta recomendaciones exclusivas que solo los locales conocen. Y antes de que guardes la maleta, aquí va lo que no puedes pasar por alto. No puedes olvidar lo esencial, tu pasaporte al día. Asegúrate de que tu pasaporte esté válido por al menos 6 meses desde la fecha de llegada a los Estados Unidos. Sin esto, ni empieces a soñar con Broadway. Dependiendo de tu nacionalidad, es posible que necesites una visa o una ESTA, que es el sistema electrónico para la autorización de viajes. Si eres de un país que participa en el programa de exención de visa, verifica los requisitos con anticipación. Si tu país no pertenece al programa de exención de visa, revisa el tipo de visa que necesitas y solicítala con tiempo. No hay vacunas obligatorias para ingresar a los Estados Unidos, pero es recomendable estar al día con las vacunas estándar. En algunos casos, las autoridades migratorias pueden solicitar que demuestres con cuentas con suficiente dinero para tu estancia en los Estados Unidos. Aunque no siempre es necesario, es bueno tener a mano tarjetas de crédito, dinero en efectivo o un estado de cuenta bancario que demuestre tu capacidad para financiar tu viaje. Si bien no es obligatorio, te recomendamos encarecidamente contar con un seguro de viaje que cubra posibles emergencias médicas. Los gastos médicos en Estados Unidos pueden ser muy altos, por lo que un seguro adecuado puede salvarte de sorpresas inesperadas. Te digo un consejo, recuerda siempre verificar los requisitos específicos de tu país antes de viajar, ya que pueden variar dependiendo de tu nacionalidad o situación personal. Planificar con antelación es clave para evitar problemas de última hora. Y ahí lo tienes. Nueva York está llena de lugares icónicos y experiencias únicas. No importa cuáles sean tus intereses, siempre hay algo increíble esperando por ti. Así que prepara tus maletas porque la aventura comienza en la Gran Manzana. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra guía de Nueva York y que ahora estés más que listo para explorarla. Recuerda que la ciudad nunca deja de sorprenderte, así que prepárate para vivir una experiencia inolvidable. Si llegaste al final de este video, gracias por confiar en nosotros, para acompañarte en la planificación de tu aventura por este increíble destino. Cuéntanos, ¿qué opinas de este lugar? ¿Te emociona explorarlo o hay algo que te inquieta, como el idioma, las costumbres o la comida? ¿Qué otro destino tienes en tu lista de sueños? Si tú crees que nos faltó mencionar algo importante o te gustaría que profundicemos más sobre este o cualquier otro rincón del mundo, déjanos tu comentario. Leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Y si este video te inspiró o te fue útil, no olvides en darle un like, suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para seguir explorando juntos. Para que te caiga la suerte del viajero y llenes ese pasaporte de rumbo sin igual. Así estarás un paso más cerca de tener tu pasaporte con recuerdos únicos. Cada clic, comentario y sugerencia nos inspira a seguir explorando el mundo contigo. Gracias por ser parte de esta aventura.